Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto poder saludarlos en una nueva semana donde seguimos recorriendo las Escrituras. Por si alguien nos sintoniza por primera vez, le recordamos, ¿no?, que en este canal recorremos la Biblia. Nos hemos propuesto recorrerlas desde su primer capítulo, Génesis 1, hasta el último, ¿no?, Apocalipsis 22, en una empresa que nos va a llevar quizás algunos años, pero bueno, en el camino queremos aprender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Entendemos que si Dios nos dejó este libro es porque en cada uno de sus capítulos tenemos alguna cosa preciosa para aprender y estudiar juntos, y ese es el propósito, ¿no? Así que bienvenidos, y vamos hoy a estudiar juntos el capítulo 24 del libro de Éxodo. La semana pasada habíamos visto algunas de las leyes civiles, ¿no?, así llamadas leyes civiles, que Dios le dejó a su pueblo después de haber dado primero los 10 mandamientos, ¿no? Y habíamos distinguido los 10 mandamientos, la ley eterna de Dios que permanece para siempre, que revela su carácter, que son inmutables, que son los principios del gobierno, no solamente digamos, para lo que Dios quisiera para nosotros en esta tierra, sino también del universo, y lo habíamos distinguido de ellas leyes civiles que Dios le dio a Israel en un momento, en una cultura, en un tiempo preciso, pero que de todas maneras había algunas enseñanzas que sacamos, ¿no? Leyes sobre el comportamiento, ¿no?, allí en sociedad, leyes sobre la restitución, ¿no?, qué pasaba cuando alguien dañaba o robaba algo de su prójimo, leyes sobre los animales, leyes que regulaban todos los aspectos de la vida de los israelitas. En el capítulo 24 nos vamos a encontrar con Moisés, ¿no?, llevando justamente, después de encontrarse nuevamente ante la presencia de Dios, llevando al pueblo en un libro todas estas leyes, ¿no? Así que vamos a comenzar con la lectura. El capítulo 24, versículo 1, dice que dijo Dios a Moisés: suban ante mí, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Es interesante notar que en esta oportunidad, a diferencia de lo que pasa en Éxodo capítulo 19, en la antesala de los 10 mandamientos, cuando solamente Moisés, ¿no?, es el que sube, en este caso sube a la montaña por orden de Dios Moisés, acompañado de Aarón, de Nadab y Abiú, ¿no?, que eran hijos de Aarón, y de 70 ancianos de Israel. Y Dios le da una orden, ¿no? Dice, se inclinarán desde lejos, ¿no? El versículo 2 dice, pero solo tú, le dice a Moisés, te acercarás a mí, que ellos no se acerquen, ni suba el pueblo contigo. Es decir, la orden de Dios era Moisés subiendo a la misma presencia de Dios, los ancianos de Israel, que eran 70, más Aarón, ¿no?, que era el hermano de Moisés, y los que estaban encargados de la parte del sacerdocio, junto con sus hijos, que lo acompañaran, pero hasta cierto lugar. Y el pueblo directamente abajo, ¿no?, de la montaña. El versículo 3 dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, ¿no?, lo que le decía hace un ratito, las que ya estudiamos. Si no vieron los capítulos pasados, les recomiendo que lo puedan hacer. En el anterior vimos las leyes civiles, y en el que estaba antes los 10 mandamientos. Acá va Moisés entonces y cuenta al pueblo todas las leyes, y el pueblo dice que respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. En ese momento seguramente habrá traído alivio, satisfacción al corazón de Moisés, ¿no?, el saber que el pueblo respondió de manera positiva a todo este paquete de leyes, ¿no?, que Dios le estaba dando a su pueblo para que se distinguieran sobre los demás pueblos que habitaban sobre la tierra. Habíamos visto esto también, ¿no? Ellos estaban rodeados de pueblos que no temían a Dios, que eran pueblos de origen pagano, que tenían dioses, entre comillas, que eran muy severos, dioses castigadores, ¿no? Y la vida era muy distinta en esos pueblos paganos, las expresiones de violencia, de robo, que muchas veces no eran castigadas y que se daban en altas cantidades. Bueno, Dios quería que su pueblo fuera distinto, Dios quería que su pueblo fuera un faro en medio de la oscuridad de esa época, ¿no?, desde el cual atraer a todos al conocimiento de la verdad. Ese era el propósito de Dios para con Israel, y por eso Dios le daba estas leyes, y por eso Dios quería hacer un pacto con ellos, ¿no?, para que fueran un reino de sacerdotes y gente santa, como leímos también en algunos de los capítulos anteriores. El pueblo acá responde positivamente, y como les decía, seguramente eso habrá traído alivio
y paz al corazón de Moisés el saber que el pueblo estaba de acuerdo. Lamentablemente nosotros sabemos por la historia que esto después no se iba a cumplir, ¿no? No iban a pasar muchos capítulos donde ya íbamos a poder ver dentro de algunas semanas cómo esto no se iba a cumplir, ¿no? Lo cual nos habla de lo frágiles que somos como seres humanos y de la dependencia continua que necesitamos de Dios, ¿no? Necesito caminar con Dios hoy y es la provisión suficiente para hoy, como cuando Dios dio el maná, ¿no? Otro interesante capítulo que vimos. Pero mañana también necesito ir a la presencia de Dios y pasado también, ¿no? Porque si no, el ser humano tiende a desviarse y a desobedecer y luego a vivir las consecuencias de su desconfianza, de su desobediencia, ¿no? El versículo 4 dice que Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, ¿no? 12 columnas según las 12 tribus y allí edifica un altar. Esto que tantas veces lo hemos visto, me animo a decir que en más de la mitad de los capítulos de Proyecto Apocalipsis nos encontramos con los hombres de Dios edificando un altar, un lugar de adoración, ¿no? Qué importante es la adoración, qué importante es adorar a Dios, ¿no? ¿Cómo adoramos a Dios? Lo adoramos a través de un momento de oración, lo adoramos estudiando las Escrituras, lo podemos adorar a través del canto, ¿no? Hay muchas maneras de adorar a Dios, ¿no? Y aquí en la antigüedad levantaban estos altares los hombres de Dios, donde adoraban a Dios, donde hacían el sacrificio también del corderito que les había sido señalado, ¿no? Como símbolo de ese Mesías que iba a venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Pero esto siempre era una característica y lo fue en la vida de Moisés, ¿no? Cada vez después de cada encuentro con Dios, de cada instrucción recibida por Dios, levantar un altar y adorar, ¿no? El nombre de Dios. El versículo 5 dice que envió a algunos jóvenes de Israel a ofrecer al Señor becerros como holocaustos y sacrificios de paz, ¿no? Y ya en el versículo 7 dice que tomó el libro del pacto, ¿no? El cual contenía todas estas leyes, y leyó a oídos del pueblo. Y acá se repite, ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. No pasarían muchos capítulos, es más, nosotros estamos en Éxodo 24, en Éxodo 32, ¿no? Dentro de 8 capítulos, nos vamos a encontrar con la historia del becerro de oro, una historia muy conocida, ¿no? Donde Moisés se ausenta y el pueblo de Dios presiona a Aarón y piden que le hagan dioses, ¿no? Y allí hacen esos becerros de oro y lo adoran. Oportunamente lo vamos a estudiar en detalle, pero lo que quiero marcar ahora es nuevamente la fragilidad humana, ¿no? Acá por segunda vez todos ellos dicen, haremos lo que el Señor ha dicho. Poco tiempo después, la mayoría de los que pronunciaron estas palabras estarían adorando el becerro de oro y provocando la tristeza, ¿no? de Dios y seguramente también de Moisés. Qué fragilidad tenemos los seres humanos, cuánto necesitamos depender todos los días de Dios. Por eso nuestra invitación constante, y no nos cansamos de decirlo, es buscar a Dios todos los días, ¿no? Con una pequeña oración, con un pequeño estudio de la Biblia, con la lectura de un versículo, ¿no? Aunque más no sea, y poder meditar en él, pero qué importante es todos los días buscar la presencia de Dios. El versículo siguiente que vamos a considerar es a partir del 9, que dice, después subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Vieron al Dios de Israel, ¿no? Acá ya no era solamente Moisés, sino que dice que subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, 70 ancianos de Israel, y todos ellos vieron al Dios de Israel. O sea, tuvieron el privilegio de ver a Dios, ¿no? Y se lo describe, dice, como debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero Dios, dice, no extendió su mano contra los príncipes de Israel y vieron a Dios, ¿no? A diferencia de lo que había acontecido anteriormente, que Dios no solamente le había permitido acercarse a Moisés, ahora le permite acercarse a Moisés y toda esta comitiva, ¿no? Y dice, y comieron y bebieron. Es interesante esto también porque muchas veces
cuando se piensa en ir a la presencia de Dios, es como que a veces se espiritualiza demasiado, ¿no?, ese concepto, y se piensa que tiene que ver con algo solamente en un sentido muy espiritualizado, ¿no?, donde el ser humano, que es un ser integrado por su parte física, por su parte mental, por su parte espiritual, es como que solamente pensamos que la parte espiritual, ¿no?, como algo que se eleva allá en el pensamiento, no es eso lo que está describiendo la Biblia, ¿no? Este encuentro con Dios era en carne y hueso, por eso ellos inclusive comieron, dice, delante de la presencia de Dios. No es la primera vez en la Biblia que alguien come delante de la presencia de Dios, ¿no? El primer ejemplo que me viene a la mente, que ya lo estudiamos hace varios capítulos atrás, es Abraham, ¿no? Cuando Cristo y 2 ángeles van hacia la ciudad de Sodoma, paran primero allí en la casa de Abraham, ¿no?, y comen con Abraham. Por eso, qué mayor cercanía que esa, ¿no? Más en ese momento, en esa cultura, en la cultura oriental de aquellos tiempos, el comer juntos implicaba una cercanía realmente muy profunda, ¿no? Y acá Moisés, los 70 ancianos, Aarón y sus hijos, todos comieron, dice, delante de la presencia de Dios. A veces, cuando nos imaginamos la vida eterna, cuando nos imaginamos el cielo, generalmente en el pensamiento popular está la idea de ahí arriba de la nube con un arpa, o algunos piensan que es una cosa que se da solamente en espíritu. Bueno, acá nos muestra que no, que el propósito de Dios es relacionarse con seres de carne y hueso, ¿no? Seguramente en el cielo, y la misma Biblia lo aclara mucho más adelante, algunos textos que les puedo dar para que ustedes lean si quieren, 1 Corintios 15, por ejemplo, allí el apóstol Pablo explica muy bien que en el cielo tendremos otro cuerpo con otras características, pero quizás con otro tipo de carne y con otro tipo de hueso, ¿no?, para decirlo de una manera muy sencilla, pero cuerpo al fin, ¿no? No es una cosa etérea, espiritual, ¿no? Bueno, por eso digo, cuando nos imaginamos estar en presencia de Dios, quizás nos imaginamos eso, ¿no? Sin embargo, es otra cosa, es lo que encontramos acá. Gente que Dios le permite, después de cierto proceso, ¿no?, obviamente, donde seguramente ellos tenían que prepararse para encontrarse con Dios, con este Dios santo, pero cuando están en la presencia de Dios se sientan y comen con Él, ¿no?, comparten con Él. El versículo 13 dice que entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instrucción de ellos. ¿No? Acá todavía Dios no había entregado, si bien ya le había pronunciado a Moisés los 10 mandamientos, todavía no le había entregado en mano las tablas escritas por el propio dedo de Dios, ¿no?, según la Biblia lo dice. Es interesante esto también, ¿no?, porque hace 2 capítulos atrás hablábamos de la vigencia de los 10 mandamientos. ¿Serán que están vigentes, no están vigentes? Fueron escritos por el dedo de Dios, ¿no? Como habíamos comentado, allí a partir del año 321 en adelante, el emperador Constantino, ¿no?, cuando une el imperio romano entre cristianos y paganos, comienzan a hacerse cambios, a introducir ciertas cosas que derivan en el cambio de 2 de los 10 mandamientos, y también en algunos otros conceptos y tradiciones, ¿no?, que se agregan a la iglesia. ¿Puede el ser humano cambiar lo que fue escrito por el propio dedo de Dios? ¿No? Yo les invito a que podamos meditar y pensar en esto. ¿Puede un mero ser humano cambiar lo que Dios escribió con su propio dedo? Avanzamos, ¿no? Y dice en el versículo 13: se levantaron Moisés y Josué su ayudante, y Moisés subió al monte de Dios, ¿no? Y entrando ya en la última parte del capítulo, en el versículo en el versículo 15 dice: entonces Moisés subió al monte, y también agrega, dice, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió durante 6 días, y en el 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor era en la cumbre del monte, dice, a los ojos de los israelitas parecía como un fuego consumidor. Y Moisés entró en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés
en la presencia de Dios entró, dice, en medio de una nube. Para Moisés era una nube, ¿no?, que cubría la gloria de Dios. Pero los israelitas que estaban viendo eso desde abajo de la montaña no veían una nube, veían fuego consumidor, ¿no? Y esto también nos hace pensar qué es Dios para nosotros, ¿no? Es un Dios de gloria que cubre su gloria para venir a nuestro encuentro, para tener comunión con nosotros, o es fuego consumidor. Bueno, eso depende de la respuesta que cada ser humano tenga, ¿no?, hacia la invitación que Dios hace. Eso depende de la elección que cada uno de nosotros de manera libre podemos hacer, ¿no? Pero Dios sin duda que nos invita a ir a su presencia, ¿no? Dios nos invita a aceptar su pacto, ¿no?, las leyes que Él nos propone para que podamos vivir mejor y para que podamos ser ese reino de sacerdotes y gente santa, que sea un faro en medio de la oscuridad de este mundo. A partir del próximo capítulo, que es el 25, nosotros vamos a ver ya cómo sigue esta historia y se introduce algo interesante que ahora solamente lo voy a mencionar, que es la construcción del santuario, ¿no? En el versículo 1 del 25, Dios le dice a Moisés: di a los israelitas que me traigan una ofrenda, ¿no? Bueno, ahí la detalla, la ofrenda y demás. Y en el versículo 9 dice: harás el santuario y un mobiliario conforme al modelo que te mostraré, ¿no? Modelo que estaba copiado en un santuario que está en el cielo, ¿no?, que también lo vamos a ver y lo vamos a analizar profundamente la semana que viene. Dios ya no iba a requerir que su pueblo o el representante del pueblo, en este caso Moisés, tuviera que subir hasta el monte, o que los ancianos tuvieran que ir allí hasta el monte con Moisés, sino que a partir de ahora el plan de Dios era habitar en medio de su pueblo. Para eso Dios los había sacado de Egipto, ¿no?, para poder habitar en medio de ellos y cumplir con el propósito que Dios tenía para con Israel, ¿no?, que ya lo mencionamos un montón de veces. El propósito de Dios era habitar en medio de su pueblo. A partir de la semana que viene vamos a comenzar este interesante estudio con las distintas características de este santuario, que está inspirado en uno que está en el cielo. Vamos a dar detalles, hay versículos también de eso, donde dice en la Biblia que en el cielo hay un santuario. Bueno, la semana que viene vamos a responder todas esas preguntas. Por lo pronto, amigos y amigas, creo que la lección más importante de este capítulo 24, que también es una bisagra, ¿no?, así como el 19 fue la antesala de los 10 mandamientos, el capítulo 24 es la antesala del mandato de Dios de construir un santuario, ¿no? Es como que Dios junta allí a Moisés, junto con su comitiva, le recuerda todas las leyes, los invita a firmar ese pacto, ¿no?, ese acuerdo, y como que prepara todo el terreno y todo el camino para decirle: bueno, ahora construyanme el santuario porque mi propósito y mi voluntad es habitar en medio de ustedes. Ojalá que Dios pueda habitar en medio de nuestros corazones cada día, ¿no? Ojalá que, así como ellos tuvieron que preparar ciertas cosas para tener ese santuario y que Dios habitara en medio de ellos, ojalá que nosotros podamos preparar nuestro corazón para que Dios habite cada día en nuestra vida, ¿no?, y podamos ser ese faro, ese reino de sacerdotes y gente santa que Dios quiere hoy que cada cristiano sea en este mundo de oscuridad. Que Dios los bendiga, los espero la semana que viene y ahí sí ya nos vamos a meter de lleno con el tema del santuario. Que tengan una bonita semana.